Buenas noches a todos y a todas. Hoy voy aquí con la crítica y la reseña de la última película de Alejandro Amenábar, estrenada hace relativamente poco, llamada El cautivo. El cautivo, bueno, es una película que supongo que también escribió él, aparte de dirigirla, y tiene un más que decente reparto, tiene unos grandes secundarios y a este nuevo actor al que yo no conocía, que yo creo que tendrá bastante futuro, supongo que lo tendrá, llamado Julio Peña. En los papeles secundarios están Miguel Reyán, Fernando Tejero, José Manuel Poga, creo que se llamaba así, o Juan Manuel Poga, y también está Luis Callejo y el Alessandro Borghi, el actor este italiano, haciendo de El Bajá. Y bueno, hay muchísimos otros personajes no secundarios como César Sarachu y Jorge Asín, a los cuales también yo conocía de antes. A César Sarachu la mayoría lo conoceréis porque saltó a la fama haciendo de Bernardo, el mitiquísimo Bernardo de Camera Café. Y bueno, aquí también lo hace genial, a pesar de que suele estar más en papeles cómicos. Y bueno, el cambio de registro de algunos actores también me ha sorprendido para bien, eso no lo niego. Em, bueno, a mí en general esta película me ha gustado más de lo que han dicho la mayoría en las críticas, porque algunos dicen que no es para tanto, otros que sí. Y yo incluso me he llegado a sentir un poco mal por llegar a pensar que merece una nota tan alta o que va a arrasar en los Goya. O sea, creo que por primera vez me siento mal por valorar una película mejor de lo que la gente en general lo hace, porque esa es la opinión impopular cuando suele ser al revés, que tú tienes la opinión impopular de que esta película no es tan buena como parece y los demás creen que sí, la encumbran por todo lo alto. Bueno, es algo que, en fin, a mí me ha pasado y creo que rara vez en la vida o creo que nunca me había pasado antes. El caso es que yo voy a decir aquí mi opinión, claro, no voy a estar diciendo que no es para tanto, que está sobrevalorada, como dice la mayoría, otros directamente dicen que es mala, que la verdad es que se apoyan en motivos bastante, como diría yo, endebles, pero no, yo voy a decir que es una película que me parece más que buena, o sea, tiene un aprobado para mí, no llega al 10, yo diría que tiene un 8 y tiene algunas pegas, algunas cosillas que yo le achacaría, pero vamos, que son unas pegas que me dan a mí esa impresión y no todo el mundo se la da. Que hay otra gente que dice que Amenábar ha arriesgado mucho con esta película, pero yo creo que tampoco es que haya arriesgado un montón y luego diré por qué creo que podría haber arriesgado más. Pero bueno, primero vamos a lo que vamos. El cautivo es una película histórica que se basa en los 5 años de cautiverio del famoso escritor Miguel de Cervantes en Argel cuando participó en la batalla de Lepanto, en la cual, como muchos saben, pues él perdió la movilidad o la utilidad de su brazo izquierdo y se quedó manco, de ahí su famoso apodo del Manco de Lepanto. Pues bueno, yo sabía, o me habían enseñado en el instituto, ¿no? En clase de literatura, sobre su cautiverio en Argel. Y allí él era bastante joven, él creo que tenía unos 26 años o por ahí. Y en aquel momento él aún creo que no había publicado, no había hecho ningún libro, novela como tal, pero ya mostraba interés por ello. Y ese momento de su vida fue un punto de inflexión. Fue ese momento en el que dijo, mi verdadera pasión son las letras y yo quiero que la gente me lea, quiero que sepa de mis historias y que conozca las cosas que yo me invento, que me imagino. Y claro, este pobre hombre, ¿no? Cuando llegó capturado por los corsarios argelinos hasta la ciudad, pues claro, ya pensaban que desde el primer momento se lo iban a cargar porque al tener un brazo inútil no iba a aportar demasiado, no iba a ser un preso ya una carga. Y bueno, él estuvo preso en los baños de Argel, que era como llamaban así a las celdas, que eran en realidad como patios llenos de inmundicia, pero que tenían un pozo de agua, que eran como, bueno, soportales en donde dormían varios prisioneros juntos. Y claro, la única razón, o dicen que una de las principales razones por las que él no murió en ese cautiverio y se le mantuvo con vida fue porque hubo un malentendido en una carta que él enseñó, que era en realidad una carta de permiso para ir a la batalla, y estaba firmada por Juan de Austria, que era el hermano del rey en ese momento. Creo que era el rey Felipe II.
Y claro, los argelinos, o sea, esos piratas, esos corsarios, malinterpretaron la carta y pensaron que el tipo era un alto cargo, que era un rehén valioso, que valía muchísimo dinero, que les pagarían una pasta por el rescate, pero en realidad era un don nadie. Su familia era pobre, todos eran pobres y no tenían suficiente para pagarle el rescate. Pero bueno, ellos siguieron ahí escudándose en esa mentira y también a él le convenía porque así decían, no vamos a tener aquí un rehén inútil. Entonces supongo que querían convencerse de eso. También otra cosa es que también es cierta, es que Cervantes intentó escapar más de una vez, alrededor de unas 4 o 5 veces, y le perdonaron la vida, cuando lo mínimo que te hacían era cortarte la oreja. Y claro, tú piensas, ¿cómo pudo sobrevivir? No, ¿cómo pudo ser perdonado después de tantos intentos de fuga? ¿No? De que claramente él no iba a permanecer sumiso, ni tampoco, al igual que se muestra aquí en unas escenas, pues no se iba a convertir en un renegado, que era como llamaban así a los cristianos que rechazaban su propia religión y se convertían al Islam básicamente a la fuerza, porque si no, no sobrevivían. Algunos no agachaban la cabeza, no se convertían en renegados, pero otros sí. En fin, les parecía mucho mejor ser cristianos, lo cual yo me digo, a ver, estás preso en una cárcel, tampoco te ha servido de mucho. Bueno, eso es algo que pensé yo. Y, en fin, yo al margen de todas las críticas o de las malas, digo las malas críticas, no de las buenas, de todas las cosas malas que le han podido caer a esta película y de algunas personas que directamente ni siquiera se la vieron, que es algo que a mí a día de hoy me sigue flipando, que yo me digo, ¿cómo puede haber gente que ya ponga a parir una película si no la ha visto todavía? Los que la vieron, vale, que eso es otro tema, los que la vieron y la ponen también a parir, me digo, hemos visto la misma película porque había gente que decía que se le hacía o que le resultaba aburrida a ratos, pero yo, a ver, rara vez me pareció aburrida. De hecho, a mí me pasó algo parecido con Mientras dure la guerra, que cuando la película se acabó me sorprendí porque me dije, ah, pero ya está, ya se acabó. y, y claro, no hubo ni una escena que me dijese, uff, qué largo se me está haciendo esto es una pesadez, esto es no sé qué. Pues lo mismo sentí yo con El cautivo, vamos, no he sentido esa sensación de "Uf, aquí le sobra metraje, aquí hay una escena de más, aquí hay tal". No sé, yo sentí bastante, bueno, me entretuvo. O sea, aparte de que es una película que no solo está para entretener, sino para brindarte esa fase o esa etapa de la vida de Cervantes que fue tan importante, pues eso, es una película que yo creo que no se hace aburrida. Habrá a lo mejor alguna escena en la que se te hace algo repetitiva, que puede que digas que están dando vueltas a la misma cosa, pero eh, yo creo que son muy pocas escenas, sinceramente. Y que bueno, que sí también se puede criticar porque es algo anacrónica por el presentismo, que yo nunca había oído esta palabra, el presentismo de algunas escenas, pero joder, es que también me digo, ¿cómo quieres, o sea, cómo quieres hacer comercial o cómo quieres que se venda una película ambientada en el siglo de oro con los actores hablando exactamente igual que en esa época? Porque es imposible. O sea, hay un montón de frases o de palabras que están en total desuso y la mayoría se iban a aburrir, si, o bien no captaría la mayoría de las cosas que estaban diciendo. Y además, la mayoría de los personajes que aparecen no son personas de clase alta, son prisioneros de campesinos, o sea, trabajadores eh, que estaban haciendo cosas, ¿sabes? Que la mayoría eran iletrados, eran alfabetos, hacían trabajos manuales, o sea, eran gente pobre. Y yo me digo, no iban a hablar como los señoritos o como los hidalgos de la época. Es imposible. Y también me imagino que del mismo modo en las películas anglosajonas de la época de Shakespeare no te pondrán a todos los personajes hablando como si estuviesen en una obra de Shakespeare con el inglés antiguo que había en esa época. Pues del mismo modo aquí no va a estar todo el rato con el castellano antiguo porque algunos no saben directamente. No digo solo los actores, es que si no, para memorizarte las líneas o los diálogos, me cago en la puta, iba a ser complicado. Ya si en la adaptación de Don Quijote del año 92, en la que salía Fernando Rey, les costaba quizás saberse algunas líneas,
porque estaban tal cual adaptados del texto original, pues imaginaos. Y, y bueno, yo creo que es algo lógico, no es... o sea, no creo que hablasen tan pomposo, siquiera en esos tiempos. No creo que hubiese tan... Podían decir palabras o cosas que ahora ya no se usan, o expresiones que ya no conocemos o que se perdieron, pero bueno, eh, se le seguiría entendiendo, no sé. Es algo que no puedes estar aquí todo el rato mirando con lupa cuánta precisión histórica hay, porque a fin de cuentas sigue siendo una película, no quiere ser un documental que cuente toda la veracidad y todo lo que verdaderamente sabemos sobre esa época y sobre esa parte de la vida del escritor. Y, y yo creo que es una apuesta interesante por parte de Amenábar. Es cierto que quizá las pegas que yo le puedo achacar son ciertas cosas que pudo haber puesto para darle más fuerza al filme. Pero no sé. Eso también es algo que quiero explicar un poco más adelante. Después, de los otros personajes que hay, pues está el personaje de Luis Callejo que se llama Dorado, que luego se convierte en un renegado. Está el, ¿cómo se llama? El padre Blanco de Paz, que es como el antagonista o el villano aquí, ¿no? El personaje de Tejero. El personaje de Miguel Reyán es otro sacerdote que ya llevaba varios años ahí cautivo, que se llamaba Antonio de Sosa. Este hombre también existió de verdad y tenía a su hijo ilegítimo por Argel, pero llevaba años sin verlo y no sabía dónde estaba. Luego, el otro al que al final le cortan una oreja, que se llamaba Beltrán, que yo creo que estos personajes son inventados. Y, y no sé, el de José Manuel Poga, que ahora no me viene el nombre, que se me fue de todo. No sé, era un nombre que tampoco era tan difícil de recordar. Y claro, luego el personaje de el Bajá, que se llama Hassan, pues es un ricachón de estos que, bueno, supongo que comercia o se dedicará al comercio y por eso tiene tanta pasta. Y lo llamaban el veneciano, porque él era originario de Italia. Es decir, él ni siquiera era argelino, no era moro, entre comillas. Él era un inmigrante que, bueno, por varias circunstancias de la vida, ¿no? Y porque tuvo una infancia y una juventud durísimas, pues acabó allí y se convirtió en el Pachá de Argel. Y bueno, esto lo más sorprendente es que históricamente seguro que no fue el único, que había un montón de inmigrantes de todas partes de Europa, sobre todo de Europa, que estaban viviendo allí en Argel y empezaban una nueva vida desde cero. También se ve el caso del personaje de Roberto Álamo, que aquí hace un personaje muy secundario, pero que era un simple campesino, que era un don nadie en su tierra natal y cuando llegó allí pues se convirtió en uno de los tipos más influyentes y con más pasta de las calles de Argel, ¿no? O sea, él regentaba una barbería, entre comillas, porque de barbería tenía poco, y se cambió el nombre a Derramán. Eh, y yo creo que esto también solía pasar más de lo que la gente se cree. Y bueno, aquí ya entro en la, bueno, que polémica no creo ni que sea, porque, bueno, es una chorrada y no me parece una cosa tan descabelladora que lo pienso. Ahora bien, a mí me llamó la atención cuando se dijo por primera vez, cuando Amenábar estaba hablando del estreno de la película, que yo me quedé, espera, espera. Eh, yo, a ver, no es que sea una versada en la biografía de Cervantes, pero me pareció tan raro. Eh, yo pensé, ¿por qué nunca me dijeron esto? ¿Por qué no había un rumor o una supuesta teoría de una relación que tuvo, no sé, un romance con el Bajá? ¿Por qué no había esas historias o algunos rumores que me hubiesen llegado a mí de la supuesta bisexualidad del escritor? Que claro, yo me digo, de Shakespeare se sabe que, o sea, yo incluso llegué a saber en bachillerato que ese hombre llegó a tener amantes hombres. Tuvo tanto amantes mujeres como hombres. Y bueno, es algo que se menciona poco, pero que se menciona. Entonces yo me digo, ¿por qué de Cervantes esto nunca me lo dijeron? Que diréis, bueno, es que es irrelevante. Y yo, hombre, sí, obviamente es irrelevante. Eso es un aspecto muy secundario, ¿vale? Que importa poco. Pero a ver, y aquí voy a decir el pero, ¿por qué de otros personajes históricos sí que lo he sabido o que me lo han comentado en el instituto y de este no? Porque es cierto que, a ver, en clase de historia, por ejemplo,
yo sabía de algún personaje histórico con más detalle que otros, o otro que fuese clave en la historia de la humanidad, uno de los más importantes, ¿no? Y entonces, así, de refilón, más o menos, nos caía alguna anécdota, alguna cosa que hubiese hecho o dicho ese personaje en algún momento dado, ¿no? Que a lo mejor se podía distorsionar o pudo haber cambiado o ser inventado, pero que ese algo, no ese detalle relevante, trascendió. Y también el tema de la vida personal de algunas de esas figuras históricas, incluso de otros autores o escritores, yo sabía alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, de Walt Whitman, yo tuve que saber que ese hombre era homosexual porque su poesía, ¿no? Sus textos solían ser de homoerotismo. Entonces era algo que influía en su obra y era algo indispensable de saber. Después habría otros autores o autoras, bueno, en el caso también de Emily Dickinson, que se dice que lo era, pero no es algo seguro porque creo que ya estuvo soltera toda su vida. Pero bueno, se ha hablado un montón de veces así, a puñados de la vida personal de muchos autores, de personajes históricos, de gente que trascendió la historia de la humanidad. Se sabe y bueno, también principalmente porque uno tiene que documentarse para su biografía y tiene que saberlo, sí o sí, por huevos tiene que saberlo. Entonces yo me digo, ¿y por qué de Cervantes nunca se dijo esto? O sea, se habla de su cautiverio en Argel, se habla del malentendido que hubo para rescatarlo, de las penurias que debió de pasar, pero en verdad no se nos cuenta tanto como se cree, ¿no? Es algo que se pasa muy por encima. Es, en fin, creo que se centra más en lo de que hubiese estado en la batalla de Lepanto, que estuviera varias veces a punto de morir, pero no se nos cuenta esto. Y yo creo que es clave porque ahí se forja su verdadera pasión como escritor. Y también hay varias veces guiños en la película o momentos en los que te dejan caer esto. Y a mí me parece que son unos guiños muy bien traídos. Es algo que Amenábar realmente consigue de una manera que no resulte artificiosa o que esté metida con calzador. Y lo que yo creo, vale, ahora las pegas, ahora ya viene aquí lo importante, vale, las pegas de la película, es que yo creo que él pudo haber arriesgado más. Es decir, se sabe que se hacían muchísimos crímenes, barbaridades y todo tipo de torturas y castigos crueles a los prisioneros y también había muchas otras cosas terribles que se hacían en esa época, sobre todo en Argel, también por el tema del mercado de esclavos, de los ataques de los corsarios, bueno, tanto de ellos como de los ingleses, porque la piratería estaba en todas partes, pero me parece que la película suaviza demasiado este aspecto. Vale, te ponen lo de uno que le cortan una oreja, otro que te ponen que lo van a degollar, otro que lo van a empalar, eh, pero aún así yo siento que no hay un verdadero... o sea, no quiero que la película sea gore, tampoco estoy diciendo eso, no hace falta meter ahí sangre ni violencia explícita, pero siento que no hay tanto sufrimiento como debería haber. No sé si me estoy explicando porque parece que estoy sonando como una morbosa, pero em, yo querría ver un peligro real, ¿no? Demostrarte la crueldad de esos tiempos tal cual era. Y aunque se acerque a ello, me da la sensación de que es muy... O sea, es como si Amenábar hubiese querido hacerla apta para todos los públicos, o por lo menos aceptable o políticamente correcta para no vayamos a poner aquí mucha sangre, no vaya a ser muy violento esto, no vaya a ser que la gente no quiera verla y salga del cine y se disguste. Y yo creo que eso es un error porque cuando eres director tienes que saber arriesgar. Tú ya has arriesgado a Amenábar, eso no te lo niego, pero también tienes que enfrentarte a la posibilidad de que la gente diga que esto es desagradable, que si no le gusta porque esto o por aquello, y uno tiene que aprender a abrir el melón de las polémicas. Y a ver, es un hombre que siempre no creo que él haya estado caminando en la línea de la corrección política. Yo he visto tesis y aborda muy bien un tema que es el de la gente morbosa o de las películas snuff, y es una crítica a la sociedad. Él también ha criticado en muchas otras de sus películas algunos aspectos. Mientras dure la guerra, yo creo que no hay, es decir, no hay ningún fallo en el tema de representar la época tal cual era. En El cautivo, yo creo que parece así muy, a veces parece muy fantasiosa, pero claro, eh, como ya digo, es una película que se toma licencias
que podemos suponer cualquier cosa de lo que le hubiese ocurrido durante esos 5 años a Cervantes, porque realmente se sabe entre poco y nada. Y él mismo tampoco habló demasiado de su propio cautiverio. Es decir, puede que escribiese historias en relación con ello, pero no cosas que le hubieran afectado directamente a él. Y él a base de lo que yo creo, vamos, que a base de estar contando historias o de tener un don para ello, consiguió ganarse el favor del Pachá de Argel y así librarse de, bueno, de ser ejecutado cada vez que escapaba o que también el Bajá le daba un día de libertad y luego cuando cayera el sol o se pusiera el sol, pues volvía a los calabozos o a los baños de Argel. Pero aparte de eso, bueno, el tema de esa subtrama, ¿no? De su romance con el Bajá, no me parece algo descabellado. Algunos lo pintaron como si fuese lo más descabellado del mundo y yo digo que no, porque en verdad no sabemos nada y por suponer hasta pudo haber pasado esto. Es cierto que es una teoría, un rumor que empezó a circular recientemente, más o menos, pero que es plausible, vamos, no es algo tan de, oh, qué cosa más loca, no, no es algo tampoco inverosímil. Y las costumbres o las cosas que se hacían en esa época, aunque como ya digo, la película las suaviza, pues tampoco es algo tan extraño. Ni, o sea, hay un montón de películas, ¿no? Que hacen un montón de, o sea, basadas en hechos históricos en las que te meten a un personaje femenino para que sea solamente la pareja del protagonista, cuando el resto de la película son todo hombres. Y yo pienso, pues sí, aquí yo hasta lo veo más natural, me parece algo más lógico. Después, claro, está esa escena del final que me parece muy triste, ¿no? Cuando finalmente Cervantes decide que se quiere ir, ¿no? Que, claro, le dice el Baja, elige, o te vas conmigo o vuelves a tu país. Y él decide volver porque quiere que su obra sea conocida en su país. Aunque él viva de manera pobre y miserable, quizá, y con el Baja tendría todo tipo de lujos, pues él prefiere esa vida. Y, y es algo que, o sea, esa escena está tan bien conseguida, ¿no? Y los momentos cómicos están muy bien equilibrados. Por eso, yo creo que la película en eso está increíblemente bien. Son unos aciertos por parte del director que a mí me han gustado particularmente. Me han gustado mucho. Y yo espero que gane un montón de Goyas o que por lo menos también nominen a Fernando Tejero, también que nominen a Miguel Reyán o a César Sarachu, uno de esos. Y realmente o sinceramente espero que así sea. Y bueno, nada. eh, es algo que simplemente digo, este aspecto de la vida de Cervantes me ha llamado mucho la atención y me sorprende que nadie lo hubiese dicho o que lo hubiese mostrado antes. Y bueno, simplemente me alegro de que Amenábar por lo menos lo haya hecho. Que vamos, tampoco es que haya levantado tanta polémica, no ha sido tan, o sea, no ha sido para tanto como la gente cree, no es tan exagerado. Pero bueno, em, nada, simplemente El cautivo. Tampoco es una película tan larga, puede durar 130 minutos, pero a mí se me pasaron volando. Y la recomiendo. Sí, la verdad es que sí. Hay que saber valorar los biopics que se hacen de personas ilustres o famosas de España. En fin, aquí termina mi reseña. Muy buenas noches y espero que os haya gustado. Hasta pronto.